Del destierro a Babilonia a los macabeos, un viaje sociológico por las fracturas de Israel. Un sociólogo viajando a través del tiempo. Su objetivo, entender cómo un pueblo unificado se fragmenta hasta casi desaparecer, y cómo de esas cenizas surge una identidad nueva. Viajaremos desde el año 928 a.C. hasta la llegada de Roma, pasando por reyes, profetas, alianzas absurdas y ballenas. El divorcio de una nación, 928 a.C. Tras la muerte de Salomón, el reino se rompe en dos. Las tribus del norte no soportan los impuestos de su hijo Roboam. Nace el reino dividido. Israel al norte, 10 tribus, y Judá al sur, las de Judá y Benjamín. Las fechas 928 a 587 marcan esta herida, desde el cisma hasta la caída de Jerusalén. El primer rey de Israel, Jeroboam I, entiende que su poder depende de borrar la influencia de Jerusalén. Por eso extiende la idolatría, construye santuarios con becerros de oro en Dan y Betel. Su pragmatismo lo lleva a aliarse con el faraón Sheshonq, al que la Biblia llama Sisac. Juntos saquean Jerusalén en el año 925 a.C., humillando al sur. Jeroboam gana una guerra, pero sienta un precedente. La política exterior se rige por intereses inmediatos, no por fe. Matrimonios peligrosos y coaliciones suicidas. Avancemos hasta el rey Omri de Israel, 886 a 874 a.C. Funda una dinastía poderosa, pero su error fue casar a su hijo Acab con Jezabel, princesa fenicia de Sidón. Ella abre el culto a los dioses fenicios, Baal y Astarté, en el palacio real. No es solo religión, es geopolítica. La alianza con Tiro trae riqueza comercial, pero también la ira del profeta Elías. Acab se enfrenta al poderoso imperio asirio. El rey Salmanasar III amenaza toda la región. En el año 853 a.C., Acab forma una coalición con el rey sirio Ben-Hadad de Damasco y el faraón Osorcón II. Juntos luchan contra Asiria en la batalla de Karkar. El resultado, un empate costoso. Asiria no avanza, pero la alianza se deshace por desconfianza. Poco después, Acab muere en otra batalla contra los sirios, que hasta ayer eran sus aliados. Mientras tanto, en Judá, el rey Joram, hijo de Josafat, busca la paz con Israel. Se casa con Atalía, hija de Acab y Jezabel. Ella impone el culto a Baal en Jerusalén. La paz dinástica envenena la fe del sur. Golpes de Estado y Jonás. En el año 841 a.C., un comandante llamado Jehú da un golpe en Israel. Mata al rey Joram y a la reina madre Jezabel. El profeta Eliseo lo aprueba, limpia el norte del culto fenicio, destruye el templo a Baal y ejecuta a sus sacerdotes. Pero Jehú, a cambio de legitimidad, se somete a Asiria. Paga tributo a Salmanasar III, representado en el obelisco negro. En Judá, Atalía, al enterarse de la muerte de su hijo Joram, asesina a todos los herederos reales, pero una princesa esconde al pequeño Joás, nieto del rey David. 7 años después, el sumo sacerdote Jehoiada unge a Joás como rey, con 7 años, y asesina a Atalía. La línea de David se salva por un pelo. Décadas después, el profeta Jonás, sí, el de la ballena, recibe una misión: predicar en Nínive, capital de Asiria. Él se niega, huye en un barco y ya saben el resto. Un gran pez lo traga, lo escupe y finalmente obedece. Nínive se arrepiente, pero temporalmente, porque los asirios, bajo el rey Hazael de Damasco, a quien venían combatiendo, acaban con el reino arameo de Damasco. Asiria se vuelve implacable. El espejismo de Jeroboam II y el fin de Israel. Jeroboam II, reinado 787 a 747 a.C., devuelve a Israel una prosperidad efímera. Expande fronteras, acumula riqueza, pero vuelven al paganismo con más fuerza, y sobre todo pagan tributo al rey asirio Tiglat-Pileser III, un lobo disfrazado de socio comercial. Israel es ahora un estado vasallo.
El último rey de Israel es Oseas, 732 a 722 a.C. Asiria lo impone como títere, pero Oseas comete el error de sublevarse, buscando ayuda de Egipto. Sargón II, rey asirio, no perdona. En el 722 a.C., sitia Samaria, la capital, y la destruye. Israel desaparece como rey. ¿Qué pasa con su población? Miles de deportaciones hacia Siria y Media. Son las famosas 10 tribus perdidas. Nunca más se supo de ellas como unidad étnica. Para evitar futuras rebeliones, Asiria importa colonos de otras regiones a Samaria. Estos se mezclan con los israelitas que quedan, dando origen a los samaritanos, un pueblo de culto mixto. Adoran a Yahvé, pero también a sus dioses ancestrales. Los judíos del sur los despreciarán por siglos. Judá, el refugio que se reforma y casi cae. Mientras Israel se desmorona, Judá recibe a muchos israelitas refugiados. El rey Ahaz, 735 a 715 a.C., los acoge, pero también introduce prácticas idólatras. Su hijo Ezequías, en cambio, emprende una gran reforma. Amplía el templo de Jerusalén, fortifica las murallas y construye el reservorio de Siloé, un túnel para traer agua dentro de la ciudad. También lucha contra el culto a la serpiente de bronce, Neustán, y que el mismo Moisés había levantado en el desierto porque la gente la adoraba como un ídolo. Pero Asiria acecha. En el 701 a.C., el rey Sennacherib invade Judá, asedia Laquis, lo vemos en relieves asirios, y luego cerca Jerusalén. Ezequías se prepara para morir. Sin embargo, ocurre un milagro. Una epidemia de peste azota el ejército asirio. Sennacherib levanta el cerco y regresa a Nínive. El profeta Isaías lo había anunciado. Jerusalén se salva. Pero Isaías va más allá. Predice un exilio a Babilonia, no a Asiria, y anuncia un Mesías que vendrá del tronco de Jesé. Isaías choca con el siguiente rey, Manasés, un idólatra sanguinario. La tradición dice que Manasés encarcela a Isaías y lo ejecuta, aserrándolo por la mitad. El libro olvidado y la gran reforma. Llega el rey Josías, 640-609 a.C. Es un niño cuando sube al trono, pero al crecer ordena reparar el templo. Durante las obras, el sumo sacerdote encuentra el libro de la ley. Es el Deuteronomio, o una versión primitiva. Josías se desgarra las vestiduras al leer las maldiciones por desobedecer la alianza. Impone reformas radicales, centralización del culto en Jerusalén, se destruyen todos los santuarios rurales. Se celebra la Pascua recordando la salida de Egipto con una solemnidad nunca vista. El símbolo del templo, la menorá, candelabro de 7 brazos, se vuelve el emblema de esa fe renovada. Pero es tarde. Egipto y Babilonia luchan por el dominio. En el 587 a.C., Nabucodonosor II destruye Jerusalén y el templo. Comienza el destierro a Babilonia. Los profetas Jeremías y Ezequiel acompañan al pueblo en el exilio. El regreso persa y la reinvención del judaísmo. En el 539 a.C., el rey persa Ciro el Grande conquista Babilonia y libera a los judíos. No por bondad, sino por estrategia. Quiere poblaciones leales en la frontera con Egipto. Los repatriados, liderados por Zorobabel, gobernador de Judea, reconstruyen el templo. Luego, Esdras, sacerdote y escriba, lidera el segundo grupo de repatriados e impone la Torá como ley. Más tarde, Nehemías, que vivía en la corte de Artajerjes I, obtiene permiso para reconstruir las murallas de Jerusalén. Gobierna Judea desde el 445 a.C. Los profetas Zacarías y Malaquías siguen anunciando al Mesías, pero la esperanza se cansa. En Samaria, mientras tanto, los samaritanos construyen su propio templo en el monte Gerizim. El cisma religioso se vuelve arquitectónico. Aparece la primera sinagoga como espacio de reunión donde no hay templo. Se instituye la lectura de textos sagrados, germen del futuro Talmud.
También se redacta el libro de Esther. La judía Esther es esposa del rey Asuero, identificado con Jerjes I, y evita un genocidio. Por su parte, el libro de Job explora la paciencia infinita ante el sufrimiento injusto. Alejandro, los diádocos y la abominación del cerdo. En el 331 a.C., Alejandro Magno arrasa con el imperio persa. Judea pasa a ser parte de su imperio. A su muerte, sus generales, diádocos, reparten el botín. Seleuco se queda con Babilonia y Siria, Ptolomeo con Egipto. Judea queda en medio como pelota de ping-pong. El rey seleucida Antíoco IV Epífanes, 175 a 164 a.C., quiere helenizar por la fuerza. Lucha contra Ptolomeo y de paso saquea Jerusalén. Prohíbe el culto a Yahvé, convierte el templo en un santuario de Zeus y exige sacrificios de cerdo. Para un judío observante, eso es la abominación absoluta. Un anciano sacerdote llamado Matatías el Asmoneo se niega a obedecer. Cuando un judío colaboracionista se acerca al altar pagano, Matatías lo mata junto al oficial griego. Huye a las montañas y lanza la revuelta gritando: «Quien esté por la Torá, que me siga». Los macabeos, la independencia y las luces de Hanukkah. Matatías muere pronto, pero sus hijos continúan. Judas Macabeo, el martillo, lidera una guerra de guerrillas. En el 160 a.C., aunque la purificación del templo es del 164 a.C., triunfa y recupera Jerusalén. Purifica el templo. La leyenda dice que una pequeña vasija de aceite sagrado ardió 8 días. Por eso se conmemora en la fiesta de Hanukkah o Hanukkah, la fiesta de las luces. Judas muere en batalla, pero sus hermanos siguen. Jonatán Macabeo se convierte en sumo sacerdote. Simón Macabeo logra la independencia política completa en 142 a.C. Funda la dinastía Asmonea por un siglo. Judea es libre. Durante este periodo, muchos judíos emigran a Alejandría, donde el Antiguo Testamento, el Tanaj, se traduce al griego, la Septuaginta. También surgen sectas judaicas. Fariseos, ortodoxos apegados a la Torá oral contra la influencia griega. Saduceos, rivales de los fariseos, niegan la vida después de la muerte y la existencia de ángeles, controlan el templo. Esenios, monjes que viven en el desierto como en Qumrán, esperan un reino mesiánico inminente. Célotes, guerrilleros que quieren expulsar a cualquier extranjero por la fuerza. Los asmoneos, mientras tanto, se alían con los nabateos árabes, capital Petra, para consolidar su poder. Pero la dinastía se corrompe. Salomé Alejandra es la última reina judía. Tras su muerte estalla una guerra civil entre asmoneos. Llegan los romanos, Herodes y el fin de la autonomía. Los hermanos asmoneos, en su lucha, piden ayuda a Roma. Pompeyo aprovecha. En el 63 a.C. conquista Jerusalén después de un asedio. Entra hasta el Santo de los Santos, horrorizando al pueblo. Judea se convierte en un protectorado romano. El territorio se divide en Galilea, Samaria, Judea, Perea e Idumea. En el 37 a.C., un hábil y cruel idumeo llamado Herodes, hijo de Antípatro, convence a Roma de nombrarlo rey de los judíos. Es Herodes el Grande. Su sangre es de Idumea, edomita, no judía pura. Para ganar legitimidad se casa con una princesa asmonea, pero asesina a toda su familia política. Construye templos magníficos. El más famoso es el templo de Jerusalén, para halagar a los judíos, pero también erige templos a Marco Antonio, para halagar a Roma. Es un genio político paranoico. Finalmente, en sus últimos años, obsesionado por un rumor de que un rey ha nacido en Belén, ordena la matanza de niños, pero uno escapa, Jesucristo. Y aquí termina nuestro viaje sociológico, de un reino unificado a 10 tribus perdidas, de un exilio a Babilonia a una dinastía asmonea, de la libertad a Herodes,
El escenario está listo para el Mesías.